día, muchachos. Esperemos un ratico que vaya llegando más gente. Hoy sí nos está dando para grabar, menos mal. Esperemos un minutico más y arrancamos. Tienen tiempo para ir por un cafecito. Ey, pero ese man parece un guineo. Qué madre foto tan fea. José Guineo. Se me había olvidado mencionarles que ya empezamos a grabar. Sí, bro. Ya, ya conseguí que esto empezara a grabar, que me tocó reinstalar un boleo de cosas. Ah, pero qué elegancia. Sí, porque mero problema eso. Pero Sí, melo. uff. Sí, por fin.
Bueno, ahora sí, yo creo. 21 personas, listo. Ya saben, muchachos, ya estamos en grabación. Listo, ahora sí, muchachos, entonces, buenos días. Como le decía yo a Camilo, ya se empezó a cooperar, me tocó hasta reinstalar la versión de .NET y todo, pero bien. Bueno, hoy el tema está denso, está complicado, por eso les decía yo ahora lo del cafecito, porque es teoría pura y dura y de pronto se me duermen ahí. Soy la clase número 3, 11 de agosto, y tenemos esto: elementos de un programa, sentencias de entrada-salida, introducción a programación orientada a objetos y clases de uso común. Entonces, el plan es el siguiente. Hoy vamos a ver todo esto, pero digamos que la base teórica para, para poder ir en la siguiente clase el viernes ya aplicar todos estos conceptos en Java. Hoy es teoría dura, no se me vayan a dormir, muchachos. Voy a abrir acá un Paint para ayudarnos con la explicación, como si fuera un tablerito. Eh, de pronto, al igual que en la clase pasada, mucho de lo que vamos a ver hoy lo van a ver ustedes como un repaso de lo que vieron ustedes en introducción al desarrollo, pero, pero bueno, no disfruten el repaso, que está bueno. Listo. A ver, entonces, partes de un programa. Vamos a hablar de programa como programa en general. Todavía no vamos a meterlos con lo que es Java específicamente. ¿Cómo lo puedo poner más grande? ¿Cómo? No te escuché bien. Que si lo puede poner más grande. Que es bueno. Sí, tienes razón. ¿Qué tal ahí? Un poquito más grande para los que están viendo esto en celular, desde la cama o algo. Ahí está bien. Sí, bro, está bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, las partes de un programa, les cuento yo así en informática, yendo hasta lo más básico, son dos. Podemos tener valores, podemos tener instrucciones. Esas son las dos partes más básicas de un programa. Cuando ustedes vean una materia que, bueno, honestamente no sé cómo se llama hoy en día, en mis tiempos se llamaba arquitectura de hardware, era básicamente electrónica. Van a ver que cuando vean un lenguaje que se llama ensamblador o assembler, básicamente solo hay estas dos cosas: valores e instrucciones. Esto de valores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a variables y constantes. Fue lo que empezamos a mirar la clase pasada. Voy a hacer acá. Esto está muy gordo. A ver. Nos referimos a esto. Variables y constantes. Todas las instrucciones dejémoslo por ahí y vamos a expandir en estos conceptos. Primero,
Constantes decíamos que eran valores que estaban como inmutables, no cambiaban en toda la ejecución del programa. Y las variables, pues las que sí vamos a poder acceder a ellas y modificarlas. Bueno, entonces, ya que nos estamos yendo tan, digamos, a lo básico de la informática, yendo casi hasta la electrónica, estas variables las podemos definir también como un valor que está guardado en memoria. ¿En cuál memoria? En cualquiera de las memorias. En memoria primaria, que viene siendo RAM, por ejemplo. O en memoria secundaria, que son, ¿cierto? Discos duros, memorias flash, discos duros de cualquier tipo. Bueno, eso básicamente es un valor que está guardado en memoria. Un concepto rápido, que yo sé que ya ustedes lo vieron, pero pues como estamos acá en repaso y viendo todo esto en teoría, nos acordamos de estos dos conceptos. Yo sé que sí, pero igual se los pregunto. Bit y byte, ¿recordamos eso que es, cierto? Yo sé que sí, no me digan que no. Voy a tomar ese silencio como a que sí nos acordamos de qué es eso. O mejor, Creo. bueno. Ajá. Puedo Hola. explicar, pues es un bit, es un valor que tiene 0 y 1. Muy Y bien. un byte es la composición de ceros y unos, pero hasta 8. O Perfecto. sí. Eso es exactamente. Ustedes saben que la informática hoy en día es digital, ¿cierto? Entonces, un bit es 0 y 1. Solamente tiene, ¿cierto? Como encendido y apagado. Y un byte son 8 bits. Muy bien. Sí. Me gusta mucho que participen. Entonces, por decir, ese es un ejemplo de byte. Listo. ¿Dónde está esto? Bueno, ¿por qué les metía yo este concepto de bit y byte ahí como en un recorderis rápido? Porque a partir de ahí vamos a definir lo que son tipos de variables. Cuando una variable se define para un programa, lo que estamos haciendo en realidad es reservar un espacio de memoria RAM para modificarlo. Entonces tenemos varios tipos de variable. Las variables lógicas, ¿cierto? Pueden ser verdadero o falso, que eso en realidad es un espacio en memoria bit. En realidad es eso. En su versión no anulable, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero una variable lógica es eso, un espacio de memoria de un bit, que puede ser 0 o 1, 0 falso, 1 verdadero. Tenemos otro tipo de variable que son las variables enteras, ¿cierto? Que son números, sí, los números enteros, 0, 1, 2, 3, ese es el tipo de variable que vamos a usar en toda nuestra vida como desarrolladores. Una variable entera en realidad también es un espacio en memoria. Normalmente ese espacio es
T2 a la 32. O a la, pues ese es el valor estándar, pero podemos tener variables enteras de un solo byte, de 8 bytes. Ese 2 a la 32 bits viene siendo el valor estándar, pero pues podemos definirlas de varios tamaños. Eso de los tamaños de las variables enteras, en la próxima clase vamos a expandir en eso porque Java nos permite pues tener sí, varios de esos tipos, variables enteras cortas, largas, de un solo byte. Bueno, tenemos variables enteras, tenemos variables reales o de punto flotante, se llama de cualquiera de las dos maneras, que básicamente son números pero con decimales. Y para eso tenemos que reservar espacios de memoria más grandes. Ahí sí pues puede ser 2 a la 64, 2 a la 128. También ahí pues tenemos varios espacios disponibles, digamos. Otro tipo de variable que tenemos son los caracteres. Los caracteres que son cualquier cosa, cierto, sí, números, signos, incluso caracteres no imprimibles. Todo eso normalmente ocupa un espacio en memoria en su versión más básica, de un byte. Su versión más básica. Bueno, esos caracteres tienen como ciertas codificaciones. La más, digamos, el estándar primigenio de esto, de donde se origina, es de una cosa que se llama ASCII. Yo les muestro eso que es. Muchachos, si voy muy rápido, muy lento. Hola. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, porque en la clase pasada le dije a una profesora que, ¿qué pasa con los caracteres que literalmente usted los especifica? O sea, especifica que podía poner 50 caracteres, como lo que pasa en las cajas de comentarios de algunas páginas, que solamente se pueden poner de esos caracteres, y ella me dijo que eso no se podía. Pues según yo, en C++ ¿Ah? sí se puede. O sea, de Ujú. especificar el número de caracteres que puede llevar una cosa. Bueno, ahí hay dos cosas. Ella tiene razón, pero ¿cómo te digo? En C++ sí que se puede, porque en C++ mejor dicho, para poder explicarte, voy a añadir el siguiente tipo de variables, que serían las variables de cadena o texto. Y ahí sí ya te digo qué es lo que pasa con eso. El tipo de variable de cadena o texto, en realidad, eso por debajo, es un vector de caracteres. Em, bueno, vamos a meternos un poquito con la estructura de datos para explicarte qué pasa ahí con lo que dice ella. En C++, cuando uno está definiendo un texto, lo que está definiendo es un vector de caracteres. O sea, le asignas, por decir, un vector de 50 caracteres, y ahí es donde vas a estar haciendo tus entradas y salidas con ese texto.
pero en otros lenguajes, como Java, C Sharp, las cadenas de texto no son vectores, sino listas de caracteres. O sea que no tienen un tamaño definido, sino que el tamaño es variable. Entonces, sí se le puede definir un máximo haciendo unas cosas por debajo, pero dependiendo del lenguaje, un texto puede tener un límite, ¿no? No sé si me enredé ahí. No, pero sí, entendí, ahí sí, me Ajá. quedó claro. Eso, entonces no, o sea, ella tiene razón en ciertos lenguajes, pero en otros, como decimos más, sí podemos definir listas de longitudes máximas en las cadenas. Ahora, otra cosa también es que nosotros por definición, y eso lo van a ver ustedes en bases de datos, eh, podemos definir incluso textos que tienen cierta longitud máxima, como cuando ustedes definen un campo varchar en una base de datos o algo así. No sé si ya pasaron por ahí. O también cuando estamos haciendo programación web, que recuerdo que varios de ustedes me comentaron que habían trabajado ya HTML, uno de las input boxes, ¿cierto? De las cajitas de texto, les puede definir una longitud máxima. Pero eso ya es por, digamos, una limitación por la parte gráfica del programa, no tanto por la variable en sí que está por allá debajo guardada en memoria. Listo. Bueno, entonces les decía, un carácter, dependiendo de la codificación, ocupa un espacio en memoria. En la codificación más básica, que se llama ASCII, ocupa un byte por carácter. O sea que tenemos 256 valores posibles, digamos. Y acá les iba a mostrar la tabla ASCII. Para que viéramos cómo funciona esto por debajo. Vean que acá tenemos un byte siempre. Esto es lo que estamos guardando en realidad en memoria RAM o donde estemos guardando. Y acá tenemos el valor que eso representa. Por ejemplo, una letra A, eso se guarda es así en memoria. 01000001. Y así es que guardamos en binario todos estos caracteres. O incluso los caracteres que no se pueden imprimir. Porque también necesitamos guardar, por ejemplo, tabulaciones, finales de archivos, un montón de cosas. Ya los tenemos acá. Tenemos incluso el valor null, que es un montón de ceros. Tenemos incluso un carácter que es un pitido de la bocina de la board del computador, que es este, número 7, el espacio, tal, y así. Y entonces, cuando guardamos textos, lo que estamos guardando es un montón de estas cosas pegadas una detrás de otra. Que si estamos guardando en vectores, pues tienen una extensión fija. Y si estamos guardando en listas, pues no van a tener una extensión fija. Listo. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo bien por el momento.
Pues ahí vamos, profe, pero ¿me podrías compartir el link de esa página? De una. Ahora, está en inglés. Uno de ustedes me estaba preguntando esta semana por Teams cuál lenguaje conviene para el entorno laboral ahorita. Yo les digo, en primer lugar, inglés. Ni siquiera un lenguaje de programación, inglés. Tienen que... mira, acá te lo puse. Tienen que pulir mucho el inglés, muchachos, que la mayoría de ofertas buenas de trabajo en este momento son para empresas que tercerizan para empresas en el extranjero. Entonces, les dejo ese dato. Listo. Volvamos al tablero. Tablero digo yo. Bueno, muchachos. Bueno. Vamos aquí a escarbar un poquito en la materia que sigue después de esta, pero pues con unos conceptos que no los vamos a ver muy a profundidad acá porque son más de allá, pero que creo que son importantes que al menos los entendamos así como en términos generales. Son los siguientes. Vectores o arreglos. Y estructuras de datos, que ya los vamos a ver. Bueno, entonces, vectores o arreglos. Esto, como habíamos dicho, era cuando yo tenía encadenados un montón de variables bajo un mismo nombre del mismo tipo. Por ejemplo, teníamos ejemplo un vector de 8 enteros, por decir. Entonces, si yo quería acceder al primer entero del vector, accedía a ese valor así, tal. El segundo entero sería este, tal y tal. Vector fuera lo siguiente, pongámoslo más pequeñito para que no... Vector de 4 enteros. Digamos que tengo esto en el vector. Entonces, vector posición 0 sería el 2, vector posición 1 sería el 4, y así. Este de memoria, ¿cómo se visualiza? Esto lo que es simplemente espacios consecutivos de memoria que está particionada con el tamaño del tipo de variable del vector. Entonces, por decir, esto se guardaría así. Entonces, tengo acá mi espacio de memoria y lo tengo en 4, dividido en 4. Entonces, tenemos un número 2. Profe, qué pena. Es que ya no alcanzo a ver. ¿Me estás copiando? Ponemos esto más grandecito. O decís por el scroll. Por el scroll. Dale, déjame copiar esto y ya lo subo un poquito. Dale, profe. Listo. Entonces, mira, tenemos ahí, por ejemplo, número 2. Un número 4. Bueno, sí. Etcétera, etcétera. Acá tenemos, para no alargarme mucho, el 8 y el 6.
Eso se guarda así consecutivamente. E incluso en electrónica, cuando la vean, les van a explicar que este índice en realidad es un múltiplo del tamaño de la variable, pero no nos vamos a ir hasta allá. Bueno, eso en cuanto a vectores. Y tenemos otro tipo de variable que es la estructura de datos. Que este es un poquito más complejo y pues lo vamos a ver solo por encima porque no es el tema de aquí. Una estructura de datos básicamente es cuando tenemos una agrupación de variables que no tienen el mismo tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos una estructura de datos que se llame estudiante. Ese va a ser mi tipo estudiante, que va a contener una cadena que sea el nombre y que contenga una nota, no sé, una nota que sea un entero, 1, 2, 3, 4, 5, tal. Entonces yo puedo definir una variable que contenga esos dos valores adentro de ella y los accedería, por decir algo, así. Nombre o estudiante.nota. Eso es una estructura de datos en lo más básico, digamos. La tocamos aquí porque pues, más adelante en esta clase, si alcanzamos o si no en la otra, tenemos que dar un repasito por lo que es programación orientada a objetos. Entonces, por eso la estoy mencionando acá. El MUFOR no lo demanda. Bueno, y esto también es un espacio consecutivo de bits en memoria. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Preguntas, dudas. Mucha información para un solo ataque así para. Bueno, voy a asumir ese silencio que vamos bien, que no hubo objeciones. En realidad sí vamos bien. Excelente. Muchos profesores cogen como el tema de una rápido. Pues por ejemplo el tema que vayamos a ver luego. Pero pues una retroalimentación no está nada mal. Excelente. No, me alegra porque saben que esto que estamos mirando aquí les sirven todas las materias, todas, pues las que son de programación. A mí me parece como muy importante que ustedes sepan lo que ustedes están codificando, qué implica por debajo a nivel de máquina. Que eso es como una capa de abstracción a la que la mayoría de la gente, digamos que no llega cuando está programando, pero que es importante saber qué está pasando dentro del computador a nivel, pues, básico allá de procesador y memoria. Entonces, si ustedes tienen estos conceptos claros, créanme que absolutamente todo de aquí en adelante se les va a hacer muy fácil. Van a saber, esto porque es así, por esto y esto, tanto. Bueno, después de la cantaleta sigamos por acá. Ok, entonces tenemos esto en cuanto a variables. Esta imagencita, pues ahorita la vamos a dejar guardada en el Teams. Y ahora vamos a seguir, muchachos, con lo que son las instrucciones.
que es la otra parte de un programa. Vamos a hacer acá un garabato feo para indicar que venimos con las instrucciones. Bueno, una instrucción, ¿qué es, muchachos? Una instrucción es también yéndonos a lo más básico, una orden que ejecuta un procesador. El procesador puede ser el procesador, pues, que todos conocemos, una GPU o lo que sea. Bueno, eso es en lo más básico. Tenemos, muchachos, básicamente 3 clases de instrucciones. Incluso yo diría que 2, pero una de ellas me suena que la deberíamos ver por separado. Bueno, tenemos clases de instrucciones, asignaciones de variables. Una asignación de variable es, pues, ¿qué les digo yo? Asignar una variable. Es poner un valor dentro de una variable o un espacio en memoria. Les digo lo mismo que les decía ahorita, cuando ustedes estén viendo arquitectura de hardware o electrónica, cuando vean assembler, van a ver que esas asignaciones de variables en realidad son movimientos de bits, pero no vamos a ir hasta allá. La asignación de variables es simplemente llegar y decir x es igual a tal cosa, x es igual a y, o x es igual a la suma de esto. Pues nada, pues ahí. ¿Qué más vamos a ampliar sobre eso? Eso es una asignación de variable. Bueno, tenemos otro tipo de instrucciones que son las de control de flujo. ¿Esto de control de flujo qué es? Son instrucciones que nos permiten ir a la ejecución de otra instrucción dependiendo del valor de una variable. Me explico más o más desmenuzadito. Cuando yo tengo, por ejemplo, un si, ¿cierto? Un if, en el caso de Java, tengo una instrucción de estas. Tengo una instrucción de control de flujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la máquina cuando nosotros hacemos un if? Voy a anotar acá. Voy a subir acá un poquito para lo del zoom y el scroll. Entonces, hacemos un if. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos por decir algo. Si x igual a y, entonces z, no sé. Este es otro código para no meternos con lenguaje todavía. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la máquina cuando hacemos eso? Cuando hacemos eso, provisionalmente y sin que nosotros hagamos nada dentro del computador, lo que pasa es que él crea una variable x, crea una variable y, les asigna los valores que tiene eso ahí, crea una variable z que es lógica, y luego hace un control de flujo que no hace nada si z es verdadera, porque simplemente va hacia abajo, y si z es falsa, esto mira a cuál instrucción va a llamar después de eso. Todo eso pasa cuando hacemos un if.
Lo que pasa es que nosotros no lo vemos y no tenemos por qué verlo. Vamos bien hasta ahí, muchachos. No, si tienen preguntas, dudas, pum, metan la cucharada, interrumpan, no hay problema. Vamos a tener otro tipo de instrucción que en realidad es una asignación de variable, pero vamos a verla por separado. Que son las entradas y salidas. Entradas y salidas. ¿Esto qué es? Esto es el modo en el que el programa interactúa con otros componentes de, digamos, de nuestro proceso informático, porque no necesariamente tiene que ser con usuario. Entonces, en las entradas y salidas que tenemos las dos más básicas, que son la lectura y la escritura. Lectura y escritura. Cuando decimos lectura, puede ser una infinidad de cosas. Una lectura puede ser desde memoria secundaria, o sea, cuando leemos de un archivo de configuración, por ejemplo, que está dentro del mismo disco duro, o memoria flash, o lo que sea. Puede ser eso, una lectura desde memoria, puede ser una lectura desde teclado también. Una lectura desde mouse, una lectura desde un controlador, no sé, un control de Xbox, lo que sea. Incluso una lectura desde un dispositivo de pues de lo que uno tiene en la casa de Google Home o de Alexa o de, sí o qué, una infinidad de partes. Puede ser una lectura desde una interfaz de red, por decir algo, si estamos haciendo un llamado a una función que está en la nube o cualquier cosa de esas. Infinidad de cosas. Y una escritura también puede ser muchas cosas. Puede ser cualquier salida que tenga el programa hacia afuera. Puede ser, por ejemplo, una escritura en pantalla, lo que estamos viendo aquí. Puede ser una escritura en impresora. Puede ser una escritura como una señal de un control de Xbox cuando vibra. Eso es una escritura en un programa también. En escritura de interfaz de red, cuando estamos enviando información a través de una red, sí. Mil cosas. Esto es tan extenso. Disculpen el ruido, muchachos. O sea, esto es tan extenso que, pues, acá, si no fuera a ver este tema en detalle, se le van a ir un par de semanas. Aquí en este curso, al menos para ver la parte de Java, que son puros algoritmos, vamos a usar básicamente la lectura desde teclado y la escritura en pantalla. Solo esas dos cosas. Hacia el final del curso alcanzamos a ver de pronto muy por encima, pero algo de interfaz gráfica donde vamos a tener también lectura de posiciones de mouse y todo eso. Bueno, entonces eso en cuanto a lo que son los tipos de instrucciones. Entonces ya tenemos partes del programa, estas dos cosas, valores e instrucciones. Ahora, en cuanto a las instrucciones, nosotros podemos tener conjuntos de instrucciones también, que se llaman funciones. Las funciones básicamente son conjuntos de instrucciones que tienen
entradas y salidas. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué agrupar instrucciones? Y el sentido de eso es muy simple, para reutilizar partes de código. Por decir, yo tengo mi código escrito por allá, y resulta que yo en varias partes tengo una instrucción que a ver, un ejemplo sencillo. Digamos que tengo una instrucción por allá que lo que hace es coger un valor entero y elevarlo al cubo, por decir. Entonces, voy a poner algo de pseudocódigo acá. Entonces, digamos que tengo un valor X. Yo le digo esto, digamos que tengo una función que haga más cosas. Digamos que yo en varias partes tengo una elevación al cubo, que sería esto, y aparte de eso, después le sume 2, por algún motivo, estoy haciendo quién sabe qué. Entonces tengo esas dos instrucciones. Después acá tengo más código, lo que quieran, y después más adelante va a tener eso mismo por algún motivo. Entonces resulta que yo esto de acá lo puedo sacar del programa y ponerlo en una función. Una función que se llame, o sea, operar cualquier cosa. Que recibe esa X y devuelve un Y que sea igual a todo esto. Que sea igual, mejor dicho, a, ¿saben qué? Voy a copiar esto. Y que sea igual a esto y ahí está la Y. Y así, muchachos, cuando ya esté haciendo mi programa, simplemente tengo que prescindir de esto y poner ahí operar X y así me ahorro estar repitiendo las mismas instrucciones. Por ejemplo, acá simplemente digo operar X, tal. El resto del programa y después otra vez operar X. Y así reutilizamos código, que de hecho la reutilización de código es una de las bases de la programación orientada a objetos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos, con lo de funciones? ¿Si fui claro o tenemos dudas? Bueno, supongo que estamos claros por el silencio, por la falta de protesta. Bueno, vamos a ver acá este tema de las funciones un poquito más. Esta no era la flecha que yo quería, un poquito más al detalle. Una función, muchachos, entonces, según lo que acabamos de ver, debe contener lo siguiente. Vamos acá partes de una función. Y corrámonos un poquito más para... bueno, hasta ahí nos da. Entonces, tenemos que una función debe contener una definición, que ya les digo eso que es lo que va a traer, y un
conjunto de instrucciones, que es el cuerpo de la función, digamos. Ahora, esa definición necesita digamos, unos componentes esenciales. El nombre de la función, que yéndonos otra vez a electrónica, otra vez bajando hasta el sótano del edificio. Lo que nos dice es la posición en memoria donde va a estar guardada la función, porque si estas funciones también son variables, es decir, a nivel electrónico. Tenemos el nombre de la función, los parámetros, que los parámetros lo que son es los valores que la función necesita para operar. Ya vamos a ver esto en un ejemplo, o varios ejemplos, porque esto es un poquito extenso, digamos. Los parámetros y el tipo de retorno. ¿Qué es eso del tipo de retorno? Es el tipo de variable que se obtiene como resultado de la ejecución de la función. En este caso que teníamos acá, el tipo de retorno pues sería el tipo de y los parámetros serían x. Normalmente acá esto lo definimos solamente con el tipo, aunque hay casos en los que no definimos tipo sino valor, pero ya llegaremos a eso. Entonces voy a escribir acá una función cortica y vamos a mirar dónde se aplica cada parte de estas. Voy a escribir una función que se llame por decir, acá me estoy inventando algo, por ejemplo, una función que se llame tiene sobrepeso. Entonces esa función, digamos que... Profe, qué pena, no se está viendo lo que estás copiando, o por lo menos yo no lo veo. Se quedó como tildada la pantalla. Ok. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, que eso puede pasar. Dale, ahí recuperaste la visión, digamos. Sí, profe, muchas gracias. Dale, no hay problema. Cualquier cosa que vean, muchachos, de una alzan la mano. Metafóricamente hablando. Bueno, entonces estamos escribiendo una función que se va a llamar tiene sobrepeso. Con parámetros, esto va a recibir un entero que sea el peso y el tipo de retorno va a ser un tipo lógico o tipo booleano también le dicen, o falso verdadero. Ok, entonces dentro de la función digamos que yo voy a tener lo siguiente. Y, si el peso es mayor que 100, entonces la función va a retornar verdadero. Si no, si es menor, va a retornar falso, no tiene sobrepeso. Fin de la función. Entonces acá tenemos la definición de la función, que es esto, la primera línea, que decimos que la función se llama tiene sobrepeso, recibe un parámetro entero, que es el peso, y retorna un
un valor lógico que es verdadero o falso, dependiendo de si tiene sobrepeso o no. Profe, qué pena, sigue tildado. ¿Sigue tildado? Sí, profe. Ok, intentemos otra vez. Debe ser el de ella porque yo veo bien. Puede ser tu velocidad del internet o algo. Ok, ahí dejé de compartir y volví a compartir. Sí, muchas gracias. Ok, ¿qué será esto? Aquí me sale como una advertencia de algo. Acá no. Bueno, entonces, vean. Bueno, estábamos diciendo, acá tenemos en esta función la definición, que sería esta, ¿cierto? El nombre, el tipo de los parámetros, que en este caso sería 1, que es un entero, y el tipo de retorno, que es un valor lógico, ¿cierto? Falso, verdadero. Y tenemos ya el cuerpo de la función, que sería como el conjunto de las instrucciones, que es esto. Verificar si el peso es mayor que 100, retorno verdadero, tiene sobrepeso. Si el peso es menor o igual en este caso, mejor dicho, en el caso en el que no sea mayor, esto retorna falso. Hagamos acá unas flechas feas para indicar qué es cada cosa. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Entendiendo todo hasta ahora. Tal y tal. Sí, profe. Perfecto. Bueno, aquí dato de color. Las funciones, a pesar de que tienen esto, parámetros y tipo de retorno, esas cosas son opcionales. Puede ser que yo tenga una función que no tenga ningún retorno o que no tenga ningún parámetro. Ejemplo, que yo tengo una función que simplemente sea, pensé que esto aquí está todo, simplemente sea mostrar error. Entonces imprimir un texto que diga falló el programa. Fin de la función. Tengo una función que simplemente hace eso. Entonces vean que no recibe nada y tampoco da nada. Simplemente pum, ejecuta eso y ya. No hay parámetros, no hay valor de retorno. Podemos tener cosas así. Podemos tener también parámetros que son opcionales. ¿Cómo así que opcionales? Opcionales. O sea, que puede que llamemos esa función con ese parámetro o sin ese parámetro. Por ejemplo, una función. Pero su profesor, muchachos, a esta hora no digita bien. Una función mostrar error y acá tengamos un parámetro opcional que sea un texto con el error. Entonces acá vamos a tener dentro de la función si el error, que es ese texto, es igual a nulo, simplemente imprimir el programa. No, o sea, si ese error no es nulo, si hay algo ahí, entonces vamos a imprimir yo porque tal cosa, porque también, entonces a eso le concatenamos el error y fin de la función.
Bueno, ahí pondríamos un fin sí también, pero... ¿qué pasó? Esto se me comió ya el... Ya me llegó el fin de la función. Esperen, yo pongo esto... Yo largo eso hacia abajo un poquito. Entonces vean que podemos tener funciones que no tienen, vamos a hacer una raya aquí horrible para diferenciar estas dos cosas. Podemos tener funciones que ni devuelven nada, ni tienen parámetros, como podemos tener funciones que no devuelvan nada, que tengan parámetros opcionales. Hay mucha flexibilidad en cuanto a este manejo de funciones. Hay un tema muy interesante, pero eso lo van a ver ustedes cuando estén viendo estructuras de datos o lógica de programación 2 o no sé cómo se llama hoy en día, que es el tema de la recursividad. Se los menciono yo aquí nada más como para que lo tengan por ahí en cuenta, incluso para que si se les despierta la curiosidad, tienen tiempo libre, lean sobre eso, que son funciones que se llaman a sí mismas. Vamos a dejarlo hasta ahí, lo de la recursividad, para no hacerles ahí pues una revoltura de cosas en la cabeza por ahora. Bueno, vamos bien hasta ahí, muchachos. Señor. Muy bien. Profe. Perfecto. Perfecto. Entonces esto que vimos hasta acá es el tema de las partes de un programa. Voy a coger esto aquí. Esperen, ¿cómo es que se hace? Control E. Y lo voy a poner acá en el Teams. Esperen. Lo voy a poner por aquí. Nueva conversación. La grabación, pero para que tengan acá estas notas. Ahí está. Yo salgo es que presentando muy bien. Bueno, vamos a seguir, muchachos, con el siguiente tema de estas dos sesiones, que si mal no estoy es el de programación orientada a objetos. Sí. Profe, usted en la clase pasada la guardó en algún lugar, es que no puede ingresar. Sí, bueno. La clase pasada para vos, Jasmine, y ok, para todos. La tenemos por aquí. Acá tenemos las notas que hicimos. Están acá en el chat de esto. Lo hubiéramos separado, pero bueno, pues expanden el chat de la reunión. Y tenemos acá como las notas que tomamos en nuestro tablero virtual improvisado. Y también, no sé si yo lo puse acá, creo que sí, en el canal de YouTube. Yo les hago un recorrido corto por el canal de YouTube. Varios se suscribieron, muy bien. Suscríbanse, denle a la campanita. Qué pena esas sugerencias que me salen ahí, Dios mío. Goku, Evangelion, qué pena. Listo. Bueno, yo tengo este canal, les dejé el enlace. Sí, qué pena ahí Minecraft. ¿Qué dirán ustedes? Bueno, yo acá subo todas las clases.
Incluso tengo aquí un cursito de C# y de construcción 5. Los últimos 2 videos creo que son los que corresponden a... Sí, tenemos clase 1, que es como donde vimos el MUFOR y las evaluaciones, cómo iban a ser todo. Y clase 2, que es el repaso de lo que eran algoritmos, del condicionales, ciclos. Están aquí, están muy resumidos porque en realidad no son las clases, sino como un resumen que les hice yo después porque este team ese día no quiso grabar. Ahí están. Bueno. Profe, ¿nos vas a compartir el link de tu canal de YouTube, por favor? Es este. Bueno, aquí. Ahí está. Yo que sí abre, que sí es ese. 100 suscriptores, hora de hacer un especial. Bueno, he hecho acá listas de reproducción. Esta no. No, se las tengo que organizar. Les tengo que hacer una lista de reproducción de las clases de esta materia nada más. No lo he hecho. Bueno. Bueno, después de ese paréntesis comercial, sigamos. Calidad deficiente de la red. Muchachos, ahí me ven y me escuchan. Sí, puede ser, escucha bien. No, bueno, quién sabe esto aquí. ¿Qué pasa? Listo. Bueno, entonces voy a reiniciar aquí el tablero para que veamos. Se quedó grabado. Lo que sería el siguiente tema de estas sesiones, o al menos lo empecemos a ver porque ya pues vamos a suspender la clase a las 7:30 o 7:40 o algo así. Vamos a ver lo que es el tema de la programación orientada a objetos, que creo yo que también es un repaso. Esto ustedes lo vieron en la materia de introducción al desarrollo, ¿sí o qué? Me dijeron que no, entonces creo que sí. Pero bueno, no, siempre es un tema que es bacano de ver y esos son conceptos que no son difíciles de cogerlos. Bueno, entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un tipo de arquitectura de software en el cual vamos a estar analizando fenómenos que son reales en base a una estructura de datos especial que se conoce como objeto. ¿Qué es un objeto? Es una estructura de datos como las que vimos ahora, pero que no solamente nos va a incluir variables, sino también funciones. Esto, ¿por qué es posible a nivel de máquina? Porque como acabamos de ver ahorita en las funciones también son cosas que están guardadas en la memoria, pero con una codificación especial. Ok. Entonces, clase o objeto. Bueno, programación orientada a objetos. Voy a colocarle yo acá como título. Programación orientada a objetos. Y hagamos zoom acá. Vamos a hacer acá. Esto es una arquitectura de software que modela los problemas, digamos,
o algoritmos mejor. El lema suena como muy limitado. Que modera los algoritmos basándose en objetos y en relaciones entre objetos. La definición del libro. Un objeto es una entidad abstracta que tiene unas propiedades y unos ¿cómo es que se llaman las funciones aquí? Dios mío, me falla la memoria. Y métodos. Unas propiedades que son en realidad variables y unos métodos que son funciones. Lo que pasa es que la terminología de programación orientada a objetos, a las variables les dicen propiedades y a las funciones métodos. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué les tenían que cambiar el nombre. A mí me parece una estupidez. Pues se le podía decir variables y funciones, pero no, se tiene que llamar propiedades y métodos. Bueno, los objetos, muchachos. Les estoy hablando a medida que estoy escribiendo, pero lo que pasa es que estos conceptos es bueno tenerlos acá consignados. Los objetos son instanciables. ¿Qué quiere decir eso de instanciables? Eso quiere decir que pueden existir varios objetos del mismo tipo. Y otra cosa muy importante es que los tipos de objetos se conocen como clases. Se conocen como clases, las famosísimas clases. Bueno, ¿qué más les digo en términos generales de la programación orientada a objetos? Esto como filosofía existe desde antes de que yo naciera, o sea, esto ha existido toda la vida. A veces la gente se confunde un poquito y dice que la programación orientada a objetos es una cosa del pasado, que eso ya lo van a jubilar, ¿para qué? Aprender eso a programar, ahora todo es programación reactiva, programación funcional. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque incluso la programación reactiva, la programación funcional no tanto, pero se basa también en objetos. O sea, realmente esto no lo podemos descartar como programadores, viendo las cosas que hay hoy en día. Si ustedes miran en programación reactiva, que maneja objetos, maneja clases, sí. Entonces, ¿qué están diciendo? De que esto ya murió, que esto ya... No, esto sigue vigente. De programación reactiva, programación funcional, son formas ya de codificar y de cómo se tratan los valores cuando se está también a nivel de máquina, pero no descarten lo de la programación orientada a objetos. Ahora, la programación funcional con los lambdas y eso es muy chistoso porque digamos que la venden como esto es lo que se hace hoy en día, y es lo que se hace hoy en día, pero es incluso como concepto más vieja que la programación orientada a objetos. Es como la historia repitiéndose, no sé. Bueno, la programación funcional es aquí yo hablándoles como desde la experiencia más que temas de MUFOR, simplemente es que yo a las funciones como parámetros les pueda enviar otras funciones. Eso es sencillamente cuando yo estoy enviando un lambda, estoy programando, estoy enviando un lambda como parámetro a una función, eso es programación funcional.
Bueno, no voy a seguir pues por ese camino porque ese no es el tema ni siquiera de este curso, pero acá, pues, no sé, alegando me dio pues por contarles eso. Bueno, entonces sigamos acá con la mira donde debe estar. Bueno. Otra cosa muy importante de la programación orientada a objetos es que se busca modelar cosas de la realidad, digamos, procesos reales. Digamos que mediante ella se busca modelar procesos de la realidad. O de la Matrix, como ustedes lo quieran llamar. Ejemplo, a ver esto ya más, un poquito más concreto, toda esta cháchara de acá. Si yo en programación orientada a objetos quisiera modelar, por ejemplo, ¿qué será? Proceso de impresión, por decir. De impresión me refiero a una impresora, ¿cierto? A sacar hojas de papel con un texto. Entonces, modelaría yo una clase de esta manera. Busco modelar la realidad. Entonces, voy a hacer una clase que me va a representar una impresora en la vida real, o sea, un armatoste que imprime, tal, impresora. Esto va a tener unas variables que acá las llaman propiedades. En otros métodos de programar les dicen atributos. Voy a tener acá unas propiedades que tiene esa impresora, por decir algo. Tengo el nivel de tinta, tengo el número de hojas que tengo en la bandeja, no sé. ¿Qué más puede tener una impresora? Si está encendida o apagada. ¿A ustedes se les ocurre que pueda tener una impresora podemos tener el tipo de la impresora, si es, no sé, punto, si es láser, si es térmica. Nada. Infinidad de cosas que representan una impresora, lo que una impresora tiene. Además de eso, tiene unos métodos que son las funciones que tiene esta impresora. Digamos que va a tener una función de encendido y va a tener una función de imprimir. Ese imprimir nos recibe un parámetro. ¿Qué parámetro va a recibir eso? Digamos el documento que va a imprimir. A ver, corramos esto un poquito para acá, que no nos quede. Bueno, ahí quedó feísimo, pero... maldita sea. Esperen. Bueno, digamos que ahí, ¿qué fue lo que hice yo? Lo que hice fue modelar algo de la vida real en código, en pseudocódigo en este momento, pero pues ya llegaremos a modelarlo en código, o sea que Java en este caso. Listo. Preguntas, muchachos, hasta el momento. ¿Podrías volverme a mostrarlo de ahorita que no pude verlo porque me llamaron? Ahorita decís vos esto. No, es que habías dicho que habías hecho algo en pseudocódigo. Esto, lo que hicimos ahorita.
Ah, no, entonces estoy bien, tranquilo. Ah, bueno, dale, no hay problema. ¿Dónde estaba yo? Paint, sí. Bueno, entonces vean, acá lo que hicimos fue básicamente modelar algo que es real. Las impresoras existen en el mundo real. A los que creen que esto es real y no una simulación de una Matrix o algo. Bueno, en fin. Sigamos con esto acá que es muy importante en cuanto a la programación TAN. Los objetos son instanciables, es decir que pueden existir varios objetos del mismo tipo. ¿Qué es lo que pasa? Esta impresora en realidad en lo básico es una variable. Es una variable, no es más que eso. Una variable ¿qué? Una variable de tipo estructura de datos. Por acá la tenemos. Teníamos estructuras de datos que eran variables que dentro de ellas tenían otras variables, por así decirlo. Como esta que decíamos estudiante, que es también una cosa que podríamos modelar en una clase de programación orientada a objetos. Teníamos estudiante que tenía un nombre que era una cadena y una nota que era un entero. Acá tenemos un tipo de impresora que tiene estas variables o propiedades que son el nivel de tinta, el número de hojas, si está encendida o apagada, el tipo de impresora, y tiene unos métodos que son encender e imprimir. ¿Qué quiere decir esto de que son instanciables? Que yo, por ejemplo, en mi programa puedo tener varias variables de ese tipo. Por decir algo, tengo acá mi pseudocódigo, tal. Entonces voy a decir que voy a definir una impresora, ese es el tipo, que se va a llamar HP, por decir. Y puedo tener una impresora que se va a llamar Epson. ¿Tan? Entonces, yo quiero encender la impresora HP. Entonces cojo y digo hp.encender. Y así estoy tratando yo solamente con una instancia de esa clase, que es la impresora HP. ¿Cierto? Entonces HP va a estar encendida, Epson no sabemos. Ok. Entonces a eso es a lo que se refiere que la instanciabilidad de los objetos, a que son, digamos, pueden haber muchas impresoras en este caso. Bueno, quedó claro el concepto, muchachos, de instanciabilidad. Voy a suponer que sí. Sí, si no hay protestas, es que sí. Bueno. Miremos otro concepto de programación orientada a objetos, ya como para terminar por el día de hoy, que yo sé que hoy hemos visto como 500 cosas y necesitan digerir esto un poquito. Vamos a ver lo que es el concepto de herencia. Herencia en programación orientada a objetos. La herencia, ¿qué es básicamente? La herencia lo que nos quiere decir es que yo puedo tener clases que obtengan propiedades o métodos de otras clases como si fueran padres o hijos, por decir.
Vamos a mirar esto con un ejemplo concreto para que sea más claro, que de pronto eso está muy en el aire. Digamos que yo tengo esta clase impresora. Entonces tengo impresora, nivel de tinta, número de hojas, tan. Vamos a hacer una generalización de esta clase impresora. Vamos a decir, esperen. Vamos a decir que la impresora solo va a tener esto. Ya les voy a decir por qué. Digamos que yo quiero hacer clases de otros tipos de impresoras. Digamos que yo tengo una impresora térmica y una impresora normal, láser. Voy a hacer este cajoncito aquí. Normalmente se dibujan así. Entonces voy a decir que acá tengo una impresora térmica. Y además, pongámosla por acá abajo, tengo una impresora láser. Resulta, muchachos, que esos dos tipos de impresora, para yo no repetir que al igual que cualquier tipo de impresora tienen un encendido y un tipo, un encender y un imprimir, voy a hacer una relación de herencia, donde impresora es la madre, la clase madre, y hereda estos atributos a estas dos. Entonces, tanto impresora térmica como impresora láser van a tener encendido apagado, tipo de impresora, encender e imprimir, porque eso lo heredaron de acá, pero además van a tener unos atributos que son propios a ellos. Por ejemplo, la impresora láser, aparte de eso, sí tendría el número de hojas que tienen, la bandeja y el nivel de tinta. Y la impresora térmica, digamos que lo que tendría es simplemente una variable lógica, digamos que sería si tiene un carrete instalado. Ya, porque eso no necesita nada más. No necesita hojas, tinta, nada. Entonces, esta impresora térmica tiene, en realidad, encendido apagado, el tipo de impresora, encender, imprimir, todo eso lo tiene ella. Además de eso, tiene carrete. Y la impresora láser tiene encendido apagado, tipo impresora, encender, imprimir, y aparte de eso también tiene número de hojas y nivel de tinta. Esa es la famosa herencia. Eso, cómo se hace en código, lo vamos a ver cuando llegue el momento. Pero ahora hagamos un ejemplito en pseudocódigo acá de cómo sería el manejo de esto. Digamos que yo tengo una impresora que es HP, tengo una impresora térmica, Epson, no sé, y tengo una impresora láser que es yo no sé marcas de impresora, no sé, cualquier cosa Kodak. Yo puedo llegar y a cualquiera le puedo dar encender, porque heredaron de la madre, ¿cierto? Pero yo solamente
puedo acceder, por ejemplo, a Tiene Carrete en las que son térmicas. Solamente puedo hacer en eso. Entonces ahí está. Muchachos, dudas, inquietudes, preguntas, quejas, sugerencias, reclamos. Bueno, muchachos, dejémoslo hasta acá por hoy. Yo sé que es mucho concepto para digerir lo que vimos hoy. Voy a dejar acá el pantallazo y esto, el título acá, programación orientada a objetos, y de aquí a la noche les subo el video de la clase, o si no, lo pueden consultar pues justo cuando termine la clase. Acá en el canal de Teams aparece, si mal no estoy, pero en el canal de YouTube se los subo ya por la noche. Muchachos, otra vez se me olvidó lo de la concertación de evaluación. Lo hacemos el viernes. El viernes hacemos eso. Y el viernes, entonces, muchachos, ¿qué tenemos para el próximo capítulo? Tendríamos clases de uso común. Bueno, terminaríamos de ver lo que es la programación orientada a objetos, clases de uso común, y si nos da tiempo, empezamos a ver ya en sí, si nos da tiempo. Que lamento mucho comentarles pues que la clase del viernes también va a ser muy teórica, pero apenas pasemos por todos estos conceptos, ya si nos sentamos a tirar código, que yo sé que ustedes están ansiosos por empezar a codificar. Muchachos, eso sería todo por hoy. Entonces, sí, así quedamos, y el viernes nos vemos. Si no hay nada extraordinario, si lo hay, igual les aviso por WhatsApp, pero no creo. Entonces nos vemos el viernes, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Adiós, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Felicidades a profe. todos, muchas gracias, profe. A ustedes, todo bien, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hablamos, Hasta todo luego, bien. profe. Hasta luego, que estés bien. Hay que detener la grabación primero.